Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Llegó a casa con una bolsa de comida para llevar y una historia ensayada en su cabeza. Lo sé, porque entró riendo, sola, pero aún así, disfrutando de la euforia de la cena que acababa de compartir con él. Elliot, su jefe, el hombre cuyo nombre juraba que no significaba nada. Al principio ni siquiera se dio cuenta del silencio, ni de los zapatos que faltaban junto a la puerta, ni de las marcas de polvo donde antes estaban los marcos de fotos. Simplemente se quitó los tacones y gritó: «Verne, ¿estás despierto?». La luz del dormitorio estaba apagada. La cocina estaba vacía. La maleta que estaba debajo de nuestra cama había desaparecido. Y cuando abrió el armario, una de las perchas seguía balanceándose, como si aún no hubiera aceptado que yo hablaba en serio. Me imagino el momento en que se dio cuenta de lo que estaba viendo, que mi portátil no estaba en el escritorio, que mis zapatillas no estaban debajo del sillón, que no solo me había ido, sino que me había borrado a mí mismo. Ella estaba mirando el caparazón de una vida que habíamos construido y ahora estaba llena de agujeros que no podía explicar. Me pregunto si se dio cuenta. Dejé mi anillo de boda encima de su vela favorita, vainilla y bergamota, la que encendía cuando quería que la casa tuviera un ambiente romántico. Lo coloqué allí mismo, en la acera, aún caliente de esa tarde, mientras ella estaba sentada frente a él en una mesa de la esquina, con luz tenue y tal vez una segunda copa de vino. Yo estaba empaquetando silenciosamente mi pasado. Trabajaba en silencio, metódicamente, como un hombre que se escapa de su propia historia. No lloré, no me asusté, simplemente me mudé. No fue dramático, no fue una escena, fue quirúrgico. Porque esta no era la primera cena, era solo la primera. Ella no se molestó en esconderse. Llevaba la blusa roja que le había elogiado la Navidad pasada. Se rizó el pelo, como solía hacer en nuestro aniversario. Y cuando se subió a ese coche, el negro que siempre esperaba a 2 manzanas para que los vecinos no hablaran, me quedé junto a la ventana y no le dije adiós con la mano. No necesitaba oír lo que diría después. Ya sabía que él solo era mi jefe, que era una cena de negocios, que estaba pensando demasiado. Ella es buena en eso, en tergiversar la verdad hasta que parezca razonable, en disfrazar la traición de cortesía. Pero incluso las mejores mentiras empiezan a desgastarse cuando las examinas a la luz. Y yo había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Así que mientras ella pedía crème brûlée, yo borraba las cuentas bancarias conjuntas, mientras ella se reía de alguna historia, que probablemente él le cuenta a todas las mujeres a las que asesora. Yo borraba mi nombre del contrato de alquiler, mientras ella se inclinaba hacia adelante, sonriendo a un hombre que no era su marido. Yo salía por la puerta trasera, con la última caja de mi dignidad, sin nota, sin mensaje, sin nada que perseguir. Ella no debía llegar a casa tan pronto. Pensé que tenía hasta medianoche, pero entró justo después de las 10:30, lo que significa que probablemente no se quedó a tomar el postre. Tal vez él tenía que ir a otro sitio, o tal vez ella finalmente dijo que no. Pero ya era demasiado tarde. La casa ya no era un hogar, no estaba esperando en la sala de estar, y el hombre al que ella dejó atrás ya no está aquí. Probablemente pensó que me había ido enfurecido, que había cerrado la puerta de un portazo, que tal vez había gritado algo dramático, que había salido corriendo en la noche como un animal herido. Pero no, estaba tranquilo, y esa es la parte que más tarde la atormentaría. Estaba tranquilo, tenía tiempo, lo había estado planeando desde el lunes. Ella dejó su bolso abierto en la silla de la cocina y se olvidó de que yo todavía estaba en la habitación. Estaba en la ducha. No estaba husmeando, al menos no al principio, pero el recibo sobresalía como una bandera, arrugado y pidiendo a gritos que lo leyeran. Cena para 2, aperitivos, una botella de vino y 2 platos principales de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos, muy lejos, en Norwalk, cerca del puerto, Camelot, privado y caro, con la hora marcada a las 9:41 de la noche del jueves pasado.
Ella me dijo que estaba en un seminario de networking con el equipo, pero no pidió salmón y patatas con trufa. Con el equipo no compartió crème brûlée con su departamento de RR. Me senté a la mesa, con el recibo en la mano, y lo miré fijamente como si fuera a reescribirse. Pero no fue así. Simplemente se quedó ahí, la prueba impresa con tinta. Me temblaban las manos, pero no lloré. No entonces. Era peor que llorar. Era quietud, cuando ella bajó las escaleras con una toalla en la cabeza, con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Yo sostenía el recibo en la palma de mi mano. Pensé en decir algo. Pensé en enfrentarme a ella, en exigirle una explicación, en escucharla balbucear alguna excusa sobre la relación con los clientes, o que el equipo quería probar marisco, pero no lo hice. Lo doblé una vez, lo metí en mi bolsillo y sonreí. Esa sonrisa debió asustarme más que nada, porque a la mañana siguiente me sentía muerto. Ella me besó en la mejilla. Dijo que estaría trabajando en la oficina casi todo el día. Se puso su vestido gris, el que siempre llamaba su armadura para las reuniones. Le pregunté si volvería tarde. Dijo que probablemente no, pero que comiera sin ella por si acaso. La vi marcharse, como si estuviera viendo la repetición de un programa. Ya sabía cómo acabaría. Ni siquiera se giró antes de meterse en el coche. Y así, sin más, se fue. Fue entonces cuando abrí el trastero. Saqué las cajas de mudanza vacías y empecé a doblar nuestra vida. No cogí primero las cosas grandes. Empecé por las estúpidas cosas sentimentales. Las tarjetas de cumpleaños, la taza de cerámica que pintó. Verne más Nora es igual a para siempre. La entrada para el concierto de ese horrible grupo indie al que me arrastró en nuestra tercera cita. Cada pieza era como un ladrillo en mi estómago, pero seguí adelante. Incluso empaqué los adornos navideños, las fotos, la pequeña manta tejida que compramos en Asheville, ese verano en que casi rompimos, y luego no lo hicimos. A las 2 de la tarde, la casa se sentía más ligera, no solo más vacía, como si estuviera mudando de piel, como si supiera que a las 3:17 de la tarde recibí la notificación de nuestro banco de que ella había vuelto a usar la tarjeta de crédito conjunta, almuerzo en la ciudad solo para su filete, agua con gas y una comida de acompañamiento. Sea lo que sea que eso signifique, ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Me quedé en la puerta de nuestro dormitorio y me limité a observar cómo la luz se desplazaba por la alfombra. Sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si la casa contuviera la respiración, esperando a que tomara la decisión final, y así lo hice. Llamé a mi primo Byron, que vive a 2 horas al norte y tiene un pequeño taller de coches. Siempre me había dicho que podía quedarme allí si alguna vez necesitaba resetearme. Ni siquiera me preguntó por qué, solo dijo: dejaré la luz del porche encendida. Antes de colgar, oí a su mujer susurrar al fondo: «¿Es por ella?» Y Byron solo dijo: «Sí». No sabía que me dolía más, sí que lo supieran o que no les sorprendiera. Así que terminé de hacer las maletas antes del atardecer. Pasé la aspiradora, saqué la basura, limpié el espejo del baño. No quería que pensara que me marchaba dejando todo en caos. Quería que viera el espacio que dejaba atrás y lo sintiera. Me borré a mí mismo, como un fantasma que había estado rondando el lugar durante demasiado tiempo. Y luego me senté en la entrada esperando, no a ella, sino al momento en que se sentiría real, al segundo en que mi corazón finalmente admitiría lo que mi cerebro sabía desde hacía semanas, que ella ya no me quería. Pero cuando vi sus faros en la distancia, no arranqué el motor. Esperé. Quería que ella entrara primero, que lo viera, que sintiera lo que se siente cuando la presencia de alguien se convierte en un vacío. Entrar en una casa que antes estaba llena de amor y darse cuenta de que el amor ha hecho las maletas y se ha ido. Y ahora ella estaría cruzando el umbral, con el sonido de la risa aún aferrado a sus labios, completamente ajena a que estaba entrando en el silencio. La puerta principal se abrió con un crujido justo después de las 10. Había aparcado mi coche a 3 manzanas y había vuelto andando, solo para verla. Lo sé,
Sé que suena patético, pero necesitaba ver su cara cuando entrara en la quietud. Necesitaba verla fingir que todo iba bien, hasta que dejara de ir bien. No encendió las luces enseguida. Probablemente esperaba encontrarme en la cocina o arriba con un libro. Tardó unos 5 segundos en llamar mi nombre, no en voz alta, sino con naturalidad, como si estuviera en el baño o me hubiera quedado dormido en el sofá otra vez, como siempre hacía cuando la esperaba despierto. La segunda vez lo dijo más alto, con la voz quebrada, y fue entonces cuando vi que se encendía la luz, y luego otra. Se movió rápidamente por la casa, con su voz siguiéndola como una señal perdida, rebotando entre las paredes vacías. Casi podía sentir el pánico que la invadió cuando abrió el armario del dormitorio y vio que la mitad había desaparecido. Las camisetas, las perchas vacías, el cepillo de dientes que ya no estaba junto al suyo. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Vi su número parpadear en mi pantalla 16 veces en menos de una hora. No contesté, pero tampoco la bloqueé. Quería que se quedara con eso, con el timbre sin respuesta, con el lento temor que se instalaba en sus entrañas. A las 11:02 p.m. dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba, pero aún intentaba parecer tranquila. Vernon, hola. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Esto no es gracioso. Llámame, ¿vale? No, lo siento, no. Vuelve a casa. Solo una orden envuelta en pánico. Ella no se había ganado el derecho a sentir. A medianoche su tono había cambiado. El siguiente mensaje de voz era menos sereno. Tartamudeó y luego espetó. Si estás intentando castigarme, esta no es la forma de hacerlo. Tenemos que hablar. No puedes simplemente desaparecer. Pero esa era la cuestión. Yo no había desaparecido. Por fin, había vuelto a aparecer ante mí mismo. Ya no era el hombre callado y arrepentido que esperaba migajas de afecto mientras ella dedicaba su risa, su chispa a otra persona. Por fin estaba ocupando espacio al no estar allí. Pasé la noche en la habitación de invitados de Byron. No dormí mucho, solo miré fijamente el ventilador del techo girando lentamente, las aspas cortando el silencio, como si pudiera reorganizar los recuerdos que se repetían en mi cabeza la noche en que le compré ese collar de aniversario que nunca se puso, la forma en que dejó de cogerme la mano en público, la vez que mintió diciendo que iba a casa de su hermana, pero vi cómo el Uber la dejaba a 2 manzanas del apartamento de Elliot. Quería creer que todo era inocente, que me lo estaba imaginando, que solo era inseguridad mía, pero no era yo, era ella. Y ahora estaba atravesando nuestra casa, su casa, sintiendo por fin las consecuencias de años de pequeñas traiciones, apiladas como ladrillos entre nosotros. A la 1:34 de la madrugada, me envió un mensaje, solo una palabra. Por favor. Se quedó en mi pantalla como un fantasma. Lo miré fijamente durante tanto tiempo que mi teléfono se apagó y se quedó en negro. No respondí porque sabía lo que vendría después. La parte en la que la culpa se convierte en desesperación, y la desesperación se convierte en reescribir la verdad. Ella intentó darle la vuelta, convertirlo en otra cosa, hacer que pareciera que yo la había abandonado, que nunca le había dado la oportunidad de explicarse. Pero yo ya no necesitaba sus explicaciones, ya sabía lo que había hecho y, lo que es más importante, sabía lo que iba a hacer a continuación. No iba a desaparecer sin más, no. Ella lo había hecho público. Había alardeado de sus sonrisas, de sus excusas, de su cercanía con Elliot, en eventos de la empresa y cenas sociales, donde amigos comunes habían susurrado a mis espaldas, pero nunca se habían atrevido a decírmelo. Ella pensaba que yo sería demasiado blando para defenderme, pero olvidó algo importante. Los callados tomamos notas, recordamos, construimos nuestras salidas como fortalezas, lentamente, en silencio, hasta que un día no queda nada más que el eco de nuestra ausencia y el peso de lo que ellos tiraron por la borda. Yo tenía algo planeado, algo que ella no vería venir. Nada ruidoso ni violento, pero inolvidable, y comenzaría por la mañana. No dormí esa noche, ni siquiera un minuto.
Solo me quedé tumbada en la habitación de invitados de Byron, envuelta en una manta que olía a aceite de motor y madera de cedro, repitiendo cada momento de los últimos 6 meses. Cada detalle me engañé a mí mismo haciéndome creer que era inofensivo. Y mientras el cielo exterior pasaba de negro a un gris pálido e indiferente, algo dentro de mí se endureció. No era ira, era algo más frío, algo que se decidió a las 7:15 am. Mi teléfono volvió a vibrar. No era Nora. Esta vez era un número que no reconocía, pero el mensaje era breve, casi con aire de suficiencia. Ha estado llorando toda la noche. Espero que estés orgulloso. Sin nombre, sin contexto, pero yo lo sabía. Sabía que era Elliot. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo se atrevía a ponerse en contacto conmigo para hacerme sentir culpable? Este hombre que había estado rondando a mi esposa, como un tiburón con traje a medida, que había compartido cenas, risas y Dios sabe qué más con la mujer que una vez me prometió el amor eterno, pensaba que yo era el villano por haberme marchado. No respondí, solo me quedé mirando ese mensaje, con el pulso repentinamente fuerte en mis oídos, porque confirmaba algo de lo que no había estado completamente seguro hasta ahora. No era emocional, no eran solo cenas, no era inocente. Elliot sabía lo que Nora estaba haciendo y, más que eso, se sentía con derecho a opinar, como si yo fuera un obstáculo que finalmente habían apartado del camino. Me senté con las piernas colgando del borde de la cama, con el teléfono todavía en la mano, y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Esto ya no era solo una traición, era una colaboración. Ella no solo mintió, sino que dejó que otra persona entrara en nuestra vida. Le hizo un hueco en su agenda, en su coche, en sus pensamientos. Y ahora él creía que tenía derecho a enviarme mensajes, como si fuéramos jugadores del mismo juego. Pero yo ya no estaba jugando. Y fue entonces cuando elaboré la segunda parte de mi plan. La primera había sido escapar. La segunda, exponerlo. Pero no del tipo que acabaría en algún sitio web de venganza o en los titulares. No. Quería que la verdad saliera a la luz lentamente, de forma dolorosa y elegante. Ella trabajaba para una empresa que valoraba la reputación, como si fuera una moneda de cambio. Las apariencias importaban, los antecedentes limpios, sin dramas. Elliot, en particular, era uno de esos tipos pulidos, que daba charlas TEDx y moderaba paneles sobre diversidad, mientras probablemente programaba sus aventuras entre reuniones de la junta directiva. Así que empecé a recopilar información discretamente. Inicié sesión en el viejo ordenador de sobremesa que me había traído, el que ella creía que había dejado de usar hacía años. Pero había guardado cosas: capturas de pantalla, solapamientos de calendario, confirmaciones de hotel del historial de la tarjeta de crédito. Ella olvidó que yo todavía podía acceder al correo electrónico, asuntos abiertos en nuestra tableta compartida, una invitación a cenar particularmente condenatoria, a la que ella respondió mientras estaba sentada en la cama a mi lado, alegando que estaba respondiendo a una consulta de un cliente. Ella había construido un castillo de naipes y yo tenía la brisa. No quería destruirla, quería reflejarla, dejar que viera su propio rostro entre los escombros, dejar que viera cómo su cuidadosa vida comenzaba a cambiar bajo el peso de sus propias mentiras. Pero aún no había llegado a ese punto. Primero tenía que golpearla donde vivía la incertidumbre, así que le envié un solo mensaje, el único desde que me había ido. Mira en el cajón del pasillo. Luego apagué el teléfono, conduje hasta la ciudad, me compré el primer café caliente que tomaba en días y esperé. Imaginé el momento exacto en que lo leía. El cajón del pasillo era donde guardábamos las llaves de repuesto, los recibos y algunas pilas viejas. Pero anoche le había dejado una memoria USB etiquetado con la fecha de nuestra boda. Nada más. Y en él solo había 4 archivos. Una foto de ella y Elliot, sentados demasiado cerca en ese bar de la azotea del centro, con la fecha de uno de sus talleres de estrategia. Una cadena de correos electrónicos reenviados entre ella y su asistente, en los que hablaban de cubrirla el viernes por la noche.
un PDF de la factura del restaurante, que ella había dicho que era un evento de grupo. Y, por último, un documento de Word en blanco titulado Simplemente. No había contexto, ni explicación, solo lo suficiente para destrozar su negación. Al mediodía tenía 6 nuevos mensajes de voz. El último era casi un grito. Vernon, estás exagerando. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me lo has contado? No quería hacerte daño. Esa parte me dolió, no porque ella estuviera llorando, sino porque seguía haciéndose la víctima. Yo había suplicado su atención, había intentado ser suficiente, le había dado todas las salidas, todas las oportunidades para decir la verdad, y ahora la verdad tenía una marca de tiempo, una ubicación, una voz, y ya no era la suya. Había recuperado la historia y pronto me aseguraría de que las personas adecuadas supieran exactamente qué tipo de mentoría ofrecía Elliot en su empresa. Porque cuando tu mundo se basa en el engaño, incluso un susurro de verdad puede hacer que se derrumbe. Al final de esa semana, el silencio se había convertido en su propia música. Dejé de mirar el teléfono cada 5 minutos. Dejé de esperar una disculpa envuelta en claridad. Incluso dejé de mirar el anillo de boda que había metido en el fondo de mi bolsa de viaje. Durante un tiempo, sentí que por fin estaba ganando terreno. Un poco de paz, un poco de espacio respecto a su voz, que resonaba en mi cabeza como una implacable súplica de compasión. Pero entonces llegó el viernes y ella apareció. Yo estaba en el garaje de Byron, lijando una vieja silla de arce. Uno de sus clientes la había dejado allí presa del pánico, porque las patas no dejaban de tambalearse. Como mi matrimonio, no se me escapó la ironía. Tenía las manos cubiertas de polvo y virutas de madera. Mi mente flotaba en algún lugar entre el agotamiento y la claridad. Oí pasos sobre la grava, ligeros, vacilantes. No eran los de Byron ni los de su mujer. No necesitaba levantar la vista, sabía que era Nora. Estaba allí de pie, con el abrigo azul marino que le compré las navidades pasadas, el que me dijo que le hacía sentir demasiado adulta. Llevaba el pelo recogido de esa forma falsa y casual que siempre hacía cuando quería parecer que no se esforzaba. Pero no fue el abrigo ni el pelo lo que me dejó paralizado, sino el moratón justo debajo de su ojo izquierdo, débil pero innegable, morado, hinchado, real. No me saludó, no me preguntó si tenía un minuto, solo dijo, ¿podemos hablar? No me moví, no hablé, la dejé allí parada en el frío. Después de todo, ella había pasado meses fingiendo que yo no existía, ignorando la erosión de nuestro matrimonio, con una mentira cortés tras otra. Ahora era su turno de sentirse como un fantasma. Lo intentó de nuevo. Vernon, por favor. Por fin dejé la lijadora. La miré directamente a los ojos y le dije, «Tienes 5 minutos». Parpadeó, tragó saliva y se acercó, con la voz quebrada como las tablas viejas del suelo. «No sé qué crees que sabes, pero no es lo que piensas». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era patético. ¿Vas a empezar con eso, después de todo? Ella se estremeció. Cometí un error. Levanté una ceja, solo una. Ella apartó la mirada. Luego metió lentamente la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono. «Quiero mostrarte algo». Abrió la galería de fotos y pulsó una serie de imágenes. Nunca quise verla a ella y a Elliot cenando. Ella inclinada hacia él, apartándose el pelo detrás de la oreja, sonriendo como no la había visto sonreír en años. Y luego silencio. La siguiente foto no era de ellos. Era una foto de su salón destrozado, con una lámpara rota, la mesa de centro volcada y una copa de vino destrozada en el suelo. Levanté la vista. «¿Qué es esto?», pregunté. Ella dudó. Le dije que había terminado, que iba a buscarte, que necesitaba arreglar las cosas. Dijo. Respiró hondo. No se lo tomó bien. Por un momento no supe qué sentir. ¿Era real? ¿Por fin estaba diciendo la verdad? ¿O era solo otra actuación, una carta de simpatía que podía jugar para ablandarme?
Le dije que ella continuó diciendo que ya no podía seguir así, que tú eras la única persona que me veía de verdad. Su voz se quebró. Él agarró mi teléfono y me empujó. Antes no era así, Verne. Te lo juro. Pero anoche fue como si algo se rompiera. Di un paso atrás y cerré los puños instintivamente, no contra ella, sino contra la imagen de ese hombre con chaqueta, poniendo las manos sobre la mujer que solía ser mía. Fuera lo que ella hubiera hecho, nadie se merecía eso. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté, sin estar dispuesto a dejar que reescribiera la historia. Ella me miró fijamente a los ojos y dijo, porque no sé a quién más acudir y porque tú eres la única persona que creerá que no era mi intención llegar tan lejos. No dije nada que no pudiera decir. Tenía el pecho oprimido, no por amor, ni siquiera por dolor, solo por confusión, rabia, una pequeña pizca de compasión que luchaba por hacerse oír, y algo más, miedo, no a Elliot, ni siquiera a lo que había hecho. Tenía miedo de lo que aún pudiera sentir por ella. Incluso después de todo esto, ella extendió la mano para tocar la mía. Yo me aparté. No, susurré. Todavía no. Solo pensé que debías saber cómo es él en realidad. Asentí lentamente. Ya lo sabía. Solo que no sabía lo que tú eras. Ella no lloró, hay que reconocerlo. Se quedó allí, aceptándolo como alguien que finalmente había comprendido que las disculpas son moneda de cambio y que ella estaba en deuda. ¿Dónde te vas a quedar?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Todavía en ningún sitio. Me di la vuelta, entré en la casa, cogí la manta de repuesto del armario del pasillo y se la entregué sin decir nada. No te vas a quedar aquí, pero te llevaré a un hotel después de eso. Tú te las arreglarás sola. Ella asintió. El viaje fue en silencio. Ella agarró la manta como un escudo. La dejé sin mirar atrás y, mientras la veía desaparecer en el frío vestíbulo del motel, me di cuenta de algo aterrador. Una parte de mí todavía quería protegerla, pero otra parte quería ver a Elliot caer estrepitosamente, públicamente y de forma permanente, y yo estaba a punto de hacer que eso sucediera. Pasaron 3 días. Nora permaneció en silencio, lo que me sorprendió. Esperaba más llamadas, otra serie de mensajes de texto, intentando justificar lo injustificable, o algún torpe intento de reavivar la llama que había pasado el último año apagando. Pero en cambio, nada.s quedó en ese motel barato a las afueras de la ciudad, pidió comida para llevar y no intentó verme. Quizás finalmente se había dado cuenta de que ya no era suyo para manipular, o quizás simplemente tenía demasiado miedo de lo que yo estaba a punto de hacer, porque en ese momento ya no solo estaba recogiendo recibos, no solo estaba lamiéndome las heridas, estaba moviendo piezas. Todo empezó con un sobre de Manila, sin remitente, solo una etiqueta mecanografiada con el nombre de Elliot y el logotipo de la empresa para la que trabajaba. Dentro había 36 páginas con fotos, impresiones de correos electrónicos, recibos y capturas de pantalla de la copia de seguridad en la nube de Nora, a la que ella había olvidado, a la que yo todavía tenía acceso. Me aseguré de que las pruebas no fueran escandalosas, nada que pudiera ser señalado o desestimado, pero era condenatorio. Una cronología, una red, todo ordenado, limpio e imposible de negar. Llegó al escritorio de Elliot el miércoles por la mañana, a las 10:00 hora. Recibí un mensaje de texto de una antigua compañera de Nora con la que no había hablado en meses. Tabitha, alguien a quien solo recordaba vagamente de una fiesta hace años. Vernon, ¿es cierto lo que se rumorea en la oficina? No respondí, y ella insistió. La gente dice que Elliot está siendo investigado, que hay una reunión de la Junta esta tarde, algo importante, pero nadie dice exactamente qué. Me senté en el borde de la entrada de Byron, con el teléfono en una mano y el café en la otra, y me quedé mirando la calle. Debería haber sentido algo de alivio, triunfo, una oleada de satisfacción justificada, pero lo que sentí en cambio
Fue un extraño vacío, como ver los créditos de una película. Nunca quise protagonizar el hombre que desaparece, la esposa que se arrepiente, el villano con traje a medida, ahora sudando durante las declaraciones. Aún así, no había terminado. Más tarde esa noche, recibí otro mensaje de un número privado. ¿Qué diablos has hecho, Elliot? Podía sentir la arrogancia que resumaban esas 5 palabras. Él seguía creyendo que tenía el control, que yo no era más que un marido frágil que finalmente había perdido los estribos. Pero yo no había perdido los estribos. Me había endurecido y había esperado. En lugar de responder, llamé discretamente a una periodista que había conocido 2 años antes en una subasta benéfica local. Ella escribía para una pequeña publicación financiera especializada en ética corporativa. No dije mucho, solo le di una pista y le indiqué la dirección correcta. Conexiones de LinkedIn. Ella ataría los cabos por su cuenta. La gente como Elliot siempre dejaba un rastro. El jueves comenzaron las consecuencias. Uno de los socios junior de la empresa fue suspendido de empleo y sueldo. La investigación interna se intensificó. Nora llamó 2 veces y no respondí. La esposa de Byron, Denise, me llevó aparte y me preguntó amablemente si estaba bien. En realidad no lo estaba, pero tenía trabajo que terminar esa noche. Conduje hasta el motel, no para verla ni para consolarla, solo para entregarle un último sobre, esta vez en mano. Ella abrió la puerta lentamente, con los ojos pesados y el rostro desnudo, sin maquillaje, sin actuación, solo una mujer que llevaba días desmoronándose. Me miró como si fuera un extraño que sabía demasiado. «¿Qué es esto?», preguntó. No entré, solo le entregué el sobre y le dije: «La verdad, para cuando estés lista para dejar de mentirte a ti misma». Dentro había copias de todo lo que había enviado a la empresa, con su nombre tachado. Quería que supiera lo que tenía contra ella y lo que no había utilizado, no porque la estuviera protegiendo, sino porque quería que se sentara y se diera cuenta de que el hombre al que había traicionado tenía más piedad que aquel al que había acudido. Abrió la boca para hablar, pero yo ya me estaba alejando. A mitad de camino hacia mi coche, me gritó: «También podrías haberme arruinado a mí». Me detuve, me giré lentamente y le dije: «Eso lo has hecho tú sola». No me siguió, no lloró, solo se quedó allí, bajo la pálida luz amarilla del motel, sosteniendo las pruebas como si fueran un obituario de la vida que creía que siempre controlaría. Mientras me alejaba en el coche, por fin sentí algo real. No era alegría, ni siquiera venganza, solo claridad. Ya no era el hombre al que ella había pisoteado. Yo era el que se marchaba, con todo lo que ella pensaba que nunca volvería a tener: poder, paz y ventaja. La inauguración de la galería nunca formó parte de una gran estrategia de venganza. De hecho, no tenía nada que ver con Nora o Elliot, al menos al principio. El primo de Byron, un tipo tranquilo llamado Jules, con fama de pintar lugares desolados y personas que parecían haber vivido una guerra, me había invitado semanas antes, diciendo que necesitaba salir, respirar aire diferente, ver algo que no me recordara su perfume, o la forma en que se reía de cosas que yo no entendía. Así que fui de mala gana, sin esperar nada más que una incómoda velada con vino y queso y unas cuantas sonrisas forzadas de desconocidos. Pero en cambio, encontré algo más. O tal vez me encontré a mí mismo. Uno de los cuadros más recientes de Jules, una tormenta de amarillos borrosos y rojos magullados, me dejó helado. No era bello en el sentido tradicional, era el caos capturado en pleno movimiento. Un hombre que se disolvía en el fondo, mientras una mujer con un vestido rojo miraba hacia otro lado. Me quedé mirándolo durante casi 15 minutos, sin saber por qué me temblaban las manos, y entonces oí su voz familiar, vacilante, esforzándose demasiado por parecer casual. «No esperaba verte aquí». Me giré. Nora estaba de pie justo dentro de las puertas de la galería, con el abrigo aún húmedo por la lluvia helada del exterior.
los ojos recorriendo la sala como si hubiera entrado en un sueño que se estaba volviendo hostil. Por un segundo pensé que se marcharía, pero no lo hizo. Se acercó lentamente, como si no estuviera segura de si yo desaparecería. «Te has cortado el pelo», le dije. No respondí. Lo intentó de nuevo. «He visto el artículo». Por supuesto que lo había visto. Se había publicado hacía 2 días. No era noticia de portada, pero sí lo suficiente como para causar revuelo en el ámbito de la ética corporativa. Un alto ejecutivo bajo investigación, tras la denuncia de un informante anónimo, con los nombres ocultos, pero los que estaban al tanto no necesitaban nombres. Elliot había tomado una licencia de emergencia. La Junta había emitido un comunicado formal sobre la reestructuración interna y la reafirmación de los valores de la empresa. Ahora era radioactivo. Los clientes se estaban distanciando. Y Nora, bueno, ella no aparecía en ningún lado en los comunicados. Ahora estaba a mi lado, mirando el mismo cuadro que yo había estado estudiando. «¿Por eso viniste?», preguntó. «¿Para verme sufrir?». La miré de verdad. El moretón se había desvanecido, sustituido por una especie de agotamiento frágil en su postura. No llevaba maquillaje. Tenía el pelo recogido de forma desigual, sin actuación, sin máscara, solo ella. «No he venido por ti», le dije. «He venido por mí». Ella hizo una mueca, no dramática, solo un pequeño tic en el labio, como si la verdad tuviera dientes. «He estado yendo a terapia», soltó como si fuera una confesión, 3 veces por semana, también sesiones grupales. Asentí una vez, no para afirmar, sino para reconocer que no conocía su aplauso. «Sé que no puedo pedir nada», continuó con la voz más débil ahora, «pero solo quería que supieras que ya no me escondo, excepto detrás de todas las excusas que construiste durante el último año». Dije en voz baja, «detrás de cada cena de negocios, cada promesa vacía, cada vez que me dijiste que lo estaba imaginando». Sus ojos se llenaron, pero no cayeron lágrimas. «Nunca dejé de amarte, Verne, y por primera vez desde que todo esto comenzó, no me estremecí, no sentí dolor, no sentí que me hubieran arrojado a una licuadora de confusión y anhelo». Sonreí, no con crueldad, ni con amargura, solo con delicadeza. Quizá ese sea el problema. Ella abrió la boca, pero la detuve. «¿Recuerdas aquella vez en Vermont, cuando se fue la luz y jugamos a las cartas a la luz de las velas hasta el amanecer?» Ella parpadeó, tomada por sorpresa. «Sí, claro. Dijiste que aquella noche fue la más tranquila que habías tenido en años». Volví a mirar el cuadro. «Y te creí». Ella tragó saliva. «No fue así», dije, sin dejar de mirar el caos en el lienzo. «Fue solo la última noche en la que pudiste mentirme sin sentir culpa». El silencio se extendió entre nosotros. A nuestro alrededor, la gente murmuraba y se movía. Las copas tintineaban, las risas se propagaban. Pero nosotros permanecimos allí como 2 fósiles, preservados en el momento en que nuestro mundo se resquebrajó. «No te pido que vuelvas», susurró. «No lo haría», respondí, «pero quiero que sepas que lo siento». «Sé que lo estás», dije, «pero esa puerta ya no la puedes atravesar». Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa frase. «Así que esto es todo». Finalmente me volví hacia ella. «Esta es la parte en la que tú sigues tu camino hoy. Yo por fin puedo vivir la mía». Y la dejé allí, de pie frente a un cuadro de un hombre, desvaneciéndose en la nada, en una sala llena de gente que no sabía lo que ella había hecho, ni lo mucho que se había roto en el proceso. Pero yo sí lo sabía, y ahora ella sabía que yo había construido una vida sin ella. Un paso, una verdad, un respiro a la vez. Una semana después de la galería, dejé de soñar con ella. Así supe que realmente había terminado. Ya no dormía inquieto preguntándome qué estaría haciendo, con quién estaría o si alguna vez me echaba de menos de verdad. Ya no daba vueltas a los mismos recuerdos, como una película rota, tratando de encontrar el momento en que todo se rompió. El silencio ya no era pesado.
Por fin era tranquilo. Alquilé una pequeña cabaña en el norte del estado. Nada lujosa, solo un lugar tranquilo, escondida en el bosque, donde las mañanas huelen a pino y las noches resuenan con el ulular de los búhos. En lugar de notificaciones de mensajes de voz, no hay televisión, apenas hay internet, y es perfecto. Arreglo sillas para una tienda de antigüedades local 3 días a la semana. Escribo en un diario que nunca pensé que llevaría y preparo café cada mañana sin prisas. Eso es lo que pasa con el desamor. Cuando por fin desaparece, te das cuenta de cuánto ruido hacía, incluso en tus momentos más tranquilos. Nunca volví a saber nada de Elliot. Lo último que leí fue que había dimitido voluntariamente de la empresa. Nora me envió un último mensaje, solo unas pocas palabras. Gracias por no destruirme. Lo llevaré todo conmigo. Nunca le respondí, y no por malicia, sino porque no quedaba nada que decir. Que lo lleve consigo, que aprenda. Yo ya no era el mismo hombre del que se alejó, y nunca volveré a serlo. Ayer me paré en un sendero junto a un acantilado y vi la puesta de sol sobre un lago tan tranquilo que parecía cristal, y me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir hasta ahora. Ella no me rompió, me liberó. Libre. Yo había sido pequeño en ese matrimonio, encogiéndome para que ella se sintiera cómoda, dudando de mí mismo para que ella se sintiera segura, doblándome hasta que mi propio reflejo desapareció. Pero ahora ocupo espacio en mi vida, en mis decisiones, en el espejo. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible en tu propia historia, espero que esto te recuerde que alejarse no es rendirse. A veces es la única manera de empezar de nuevo. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.